Mis amados, bienvenidos una vez más a un nuevo mensaje de la palabra de nuestro buen Dios. En esta oportunidad quiero compartirles acerca de las llaves del reino de los cielos. Por eso he titulado este mensaje, ¿a quién le dieron las llaves del reino de los cielos? Quiero invitarles que vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 13, y escuchen lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El título que tiene estos versículos dice la confesión de Pedro. Leímos que Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero también leímos que Jesús le dijo, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Pero cuando la Biblia nos habla de llaves, o en este contexto, no está hablando de llaves físicas, está hablando de unas llaves espirituales. La mayoría de las personas en la actualidad creen que el cielo o las llaves son físicas. Pero si miramos la palabra del Señor, encontramos que no son físicas, que en ningún momento la Biblia describe que hayan cielos físicos o que existan llaves físicas, o que Pedro esté vivo y esté allá en los cielos para abrir esas puertas. Inclusive, si vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4, encontramos lo siguiente. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Quién es el que está hablando en estos versículos? Es el apóstol Pablo. Dice que él fue llevado o arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces nos damos cuenta que no solamente está hablando de un cielo, sino de 3 cielos. Dice que fue llevado al paraíso, el versículo 4. O sea que el tercer cielo es el paraíso. Pero también dice que lo que él oyó y obviamente lo que vio, no, le fue prohibido contar a los hombres. En ningún momento la Biblia nos dice, o usted va a encontrar otro texto que describa que los cielos son físicos o que hayan puertas físicas, o que las llaves que Jesús le entregó a Pedro son físicas. Todo lo contrario, si vamos a 1 de Corintios, vamos a encontrar que Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué nos está diciendo esta palabra?
que todos un día vamos a resucitar. Pero dice que Cristo, las primicias, Cristo ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. O sea, ese luego es después, y ese después es cuando, dice, en su venida. O sea que cuando Jesucristo vuelva por su iglesia, que es la segunda vez que Cristo vendrá, entonces dice que todos serán resucitados. Entonces, por el momento, no ha resucitado nadie más, sino Jesucristo. Entonces no podemos decir que Pedro está allá en los cielos y está con unas llaves que abre o cierra los cielos. Si volvemos a Mateo, capítulo 16, al versículo 18, podremos entender aún más que Jesús no está hablando de llaves físicas, sino de llaves espirituales. Mire lo que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué está diciendo que sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Quién era la roca? No estaba hablando de un lugar, no estaba hablando de una roca física, estaba hablando del mismo Pedro. Pedro era la roca. ¿Por qué? Porque si usted investiga en el lenguaje latín o griego, la palabra Pedro o el nombre Pedro significa piedra o roca. Por eso Jesús le dice, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Cómo será esto? ¿O cómo debería ser esto? ¿A qué se refería Jesús? Si vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 36, nos vamos a dar cuenta de que Jesús estaba hablando del primero que Pedro iba a ser, el primero que iba a predicar el evangelio de salvación. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y mire lo que les dijo Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, estos versículos nos están dejando aún más claro que cuando Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro, no se refería a llaves físicas, sino a llaves espirituales. Se refería exactamente a la predicación del evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Pedro aquí? Les predicó de Jesucristo. Aquí ya en este contexto de Hechos 2:36, Jesucristo ya había muerto y ya había resucitado. Entonces ya estaba en pie en plan de salvación. Por eso Él les predica de cómo serán salvos. Ahora, Pedro les predica. ¿Y cuántos aceptaron o cuántos entraron por esa puerta que Pedro les abrió? Dice que entraron aquel día 3,000 personas. Entonces es más que claro que Jesús se refería al inicio de la iglesia. Por eso le dijo en Mateo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro
fue el primero que predicó el Evangelio. Si volvemos a Mateo, capítulo 16, versículo 19, la última parte dice: y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué estaba hablando Jesucristo o de qué estaba declarando sobre Pedro? Estaba declarando una autoridad, un respaldo, un poder de parte de Dios. En esa predicación del Evangelio, cuando Pedro predicara, o sea, iba a ser respaldado por Dios. Y por eso le dice, todo lo que tú ates o desates en la tierra, yo lo haré en los cielos. Entonces, nos queda claro que a quien dieron las llaves del reino de los cielos inicialmente fue al apóstol Pedro, y que no fueron llaves físicas, sino llaves espirituales. Segundo punto, después a los discípulos, a los demás discípulos, también fue entregada la llave del reino de los cielos. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 16 hasta el 20 vamos a leer. Escuchen lo que dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó a él y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el segundo punto que quiero compartir es que a quien les dieron las llaves del reino de los cielos fue a los demás discípulos. Primero a Pedro, después a los demás discípulos. Jesús, ¿qué les está diciendo? Cuando Jesús ya se iba a ir para los cielos, después de haber resucitado, después de haber estado 40 días con ellos, dice que le declaró: toda potestad me fue dada, dice, en los cielos y en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús? El Padre me ha delegado el reino, me ha entregado el reino, por lo tanto ahora yo los delego a ustedes. ¿Para qué? Para que hagan discípulos a todas las naciones y les enseñen todo lo que yo les enseñé, todo lo que les he mandado. Entonces, aquí nos damos cuenta que Jesús les está entregando las llaves del reino de los cielos a los demás discípulos. O sea que aquí ya es a todos. Por eso les está diciendo: vayan y hagan discípulos. Miramos que en Hechos, que el primero que predicó el Evangelio de Jesucristo fue Pedro. Aquí ya les está mandando a todos a predicar el Evangelio. Por lo tanto, esto nos está diciendo que ya les está entregando la llave del reino de los cielos a todos sus discípulos. Entonces, cuando los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, ¿qué era lo que hacían? Abrían puertas de salvación a las personas. Si avanzamos como un punto 3, ¿a quién le dieron las llaves del reino de los cielos? Actualmente a los cristianos. Cuando hablo de los cristianos, quiero dejar claro a quiénes se les puede llamar cristianos o quiénes son los cristianos. Si investigamos en la Biblia a quiénes fueron los primeros que llamaron cristianos, fueron a los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque empezaron a hacer la voluntad del Señor Jesucristo, porque empezaron a hacer milagros, porque empezaron a predicar a Jesucristo, porque vivían conforme a la voluntad de Cristo. Hoy en día todo el mundo dice ser cristiano o llamarse cristiano, pero
no es lo que yo diga, son mis acciones las que demuestran si en verdad soy cristiano. Un ejemplo, hoy hay mucha gente diciendo que son satánicos, otros dicen que son budistas. ¿Por qué son budistas? No porque el líder de ellos sea Cristo, sino porque el líder de ellos se llama ¿quién? Buda, y hacen lo que ese Dios pagano o ese Dios con minúscula les manda hacer. En el caso de una persona que se declara satánica, es porque hace lo que el diablo le manda hacer. Entonces, en el caso de los cristianos, yo no puedo decir que soy cristiano si practico la idolatría, si yo me inclino a los ídolos, si yo le pido a un ídolo que me haga el favor de interceder ante Dios. No puedo decir que soy cristiano. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe eso en su palabra. Jesucristo lo prohíbe en su palabra. Entonces yo no puedo decir que soy cristiano y haciendo lo contrario a lo que Jesucristo dice. Para yo llamarme cristiano, o para cualquier persona aquí en la tierra llamarse cristiano, debe hacer la voluntad de Cristo. Lo que Jesús le dijo a los apóstoles: por tanto, ir y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, si hacemos la voluntad del Señor Jesucristo, somos cristianos. Y a esos cristianos actualmente también se les ha entregado las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo lo comprobamos? En el mismo versículo 19 y 20, cuando Jesús les dice, vayan y hagan discípulos, en esas palabras estábamos nosotros. Cuando dice a todas las naciones, o sea, se refería a todas las personas que iban a creer en Jesucristo, que iban a creer en el Evangelio. Cuando uno cree en Jesucristo y lo recibe como el único Salvador de su vida y empieza a hacer la voluntad que Él dejó escrita en su palabra, entonces pasamos a ser discípulos del Señor Jesucristo, a entrar en una formación a la cual es llevarnos un día a ser conforme es Jesucristo. Entonces, ¿a quién dieron las llaves del reino de los cielos? Inicialmente a Pedro. Dios decidió que fuera a Pedro. ¿Por qué no a Juan? ¿Por qué no a Mateo? Dios lo sabe. Dice que a él se lo reveló el Padre. Jesucristo lo declaró. Por eso Pedro fue el primero que predicó el Evangelio. Después Jesús ya se va a ir a los cielos y le entrega las llaves del reino de los cielos a todos sus discípulos. Y les dice, vayan y enseñen a todas las naciones. En esos discípulos que ellos hicieron o que predicaron, entramos todos los que hoy somos cristianos, los que hoy hacemos la voluntad de Jesucristo, como lo acabé de explicar. Entonces, actualmente las llaves del reino de los cielos están en los verdaderos cristianos, en los que hacen la palabra del Señor. Cuando un cristiano, escúcheme bien, cuando un cristiano le predica el Evangelio a usted o a cualquier persona aquí en la tierra, le está abriendo la puerta al reino de los cielos. ¿Por qué? Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? Dice que solamente a través de Él podemos entrar al reino de los cielos, donde está y donde estará nuestro Dios, nuestro Padre. Entonces no podemos, cada vez que una persona nos predique del Evangelio de Jesucristo, nos está abriendo la llave al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no está allá arriba como nosotros pensamos. El reino de los cielos está establecido aquí en la tierra hace más de 2000 años. Ya fue establecido el reino de los cielos.
Cuando Jesús viene, nace y muere y resucita, ya queda establecido el reino de los cielos aquí en la tierra. Y hoy toda persona que le predica de Jesucristo le está abriendo esa puerta. Le está abriendo con esas llaves espirituales, le está abriendo la puerta al reino de los cielos. Ahora, cada una de las personas que hoy escuchan predicar del Evangelio o que han escuchado, cada uno decide si entrar al reino de los cielos o no entrar. Por eso Dios nos dio voluntad. ¿Para qué? Para que cada persona decidiera si aceptaba o no aceptaba entrar al reino de los cielos. Entonces, mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un texto más que la palabra nos enseña y donde nos afirma que el que cree en Cristo no es condenado. O sea, no quedará por fuera del reino de los cielos. Pero dice que el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Sencillo, porque lo que acabamos de leer en Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino. O sea, no hay más caminos para entrar al reino de los cielos, sino solamente Jesucristo. Y cuando alguien le predica de Jesucristo a usted, le está abriendo las puertas al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la invitación para las personas que un día estuvieron en la vida cristiana y que hoy ya no están? Porque hay muchos que estuvieron en la vida cristiana, pero se apartaron. Los que hoy están en la vida cristiana, ¿cuál es la invitación? A los que estuvieron, es que vuelvan al camino del Señor. ¿Por qué? Porque así como un cristiano verdadero tiene la llave para entrar al reino de los cielos, un falso cristiano o uno que vive la vida cristiana a medias, también tiene la llave del reino de los cielos. Pero el problema es que la está usando de una forma equivocada o al contrario. Me explico. Cuando una persona ha sido cristiana y se retira de la vida cristiana, obviamente empieza a hacer todo lo malo y aún más malo de lo que era antes. Entonces, las personas que lo conocieron, ¿qué dicen? ¿O qué es lo que escuchamos siempre decir? No, yo, ¿qué me voy a volver cristiano? Si miren cómo es tal persona que era cristiana y mire ahora cómo es de mala. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Le está cerrando las puertas del reino de los cielos a otros que quieren entrar. Así como una persona que predica a Jesucristo con la palabra, pero también con sus acciones, con su buen testimonio, le abre la puerta a otro para que entre, también hay otros que fueron cristianos o los que están jugando a ser cristianos, que van a las iglesias y hacen lo malo. Esos también le están cerrando la puerta del reino de los cielos, porque hay mucha gente que tiene esa excusa: yo no me vuelvo cristiano o yo no me convierto al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser como otros son. ¿Cuál es la invitación a esas personas que dicen esto? Mire, la salvación es individual, la salvación es personal. Usted no se va a salvar por lo que otro haga ni por lo que otro diga. El papá no va a salvar al hijo, ni el hijo al papá. Cada uno conforme a lo que hagamos, dice la palabra, es que vamos a ser salvos. Cada uno debemos tomar la decisión y cada uno decidimos, cuando nos prediquen, si entrar al reino de los cielos o seguir afuera de ese reino. No se nos olvide que cada vez que una persona le predica el Evangelio, le está abriendo la puerta al reino de los cielos. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice que el Evangelio de Jesucristo será predicado a todas las naciones y vendrá el fin. Hay muchas promesas en la Biblia que ya se cumplieron, que se están cumpliendo y que se van a cumplir. La última promesa que se va a cumplir
es esta, Mateo 24, versículo 12. El Evangelio de Jesucristo será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Dios es un Dios justo y todos nos vamos a presentar un día delante de Dios. Y muchos van a decir, es que yo no sabía cómo entrar al reino de los cielos, es que a mí no me predicaron. Jesús le va a decir, ¿quién le predicó, cuándo y dónde? Y que no quisimos o que no quisieron entrar. Entonces, es tiempo de los que un día estuvieron en el camino del Señor, vuelvan al camino del Señor. Es tiempo de los que están jugando a ser cristianos, que nos pongamos serios y decidamos seguir al Señor Jesucristo, pero de verdad. Y que sigamos adelante predicando el Evangelio, porque no podemos parar, ya que si paramos o dejamos de predicar el Evangelio, estamos dejando de abrir puertas a otros que quieren entrar o que deben entrar al reino de los cielos. Recuerda que la voluntad de Dios o el deseo de Dios es que todos seamos salvos, pero en Él ya no está, porque Él ya lo hizo todo. Él ya murió, resucitó, dice que Él nos dejó escrita la palabra, todo está listo. Ya es nosotros tomamos la decisión. Si aceptamos entrar a ese reino de los cielos cuando nos prediquen del Señor Jesucristo. Conclusión, las llaves del reino de los cielos fueron dadas inicialmente a Pedro. Después fueron entregadas a todos los discípulos o a todos los apóstoles. Actualmente, las llaves del reino de los cielos fueron dadas a los cristianos que en este momento predican a Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga con sabiduría, con gracia y obediencia, porque esta es la única esperanza que tenemos todos los seres humanos. Les invito a que se inscriban a nuestro canal y nos vemos en otra oportunidad.